La gracia de Jesucristo gobierne con todos mis benditos hermanos que observo que ya están reuniéndose. A todos Dios les bendiga por asistir, por estar presentes en esta nueva transmisión. Vamos a empezar el día de hoy, pero previo a ello voy a iniciar a saludar a mis hermanos. A mí me complacen, digo, otros youtubers tendrán otras costumbres, pero cada quien es original con lo suyo. Y en mi caso, a mí me complace muchísimo saludar a mis hermanos que están pendientes de nuestra transmisión. Por esto inicio con mi hermano José Rodríguez, que a temprana hora está reunido. Dios le bendiga. Isa Hernández también, recuerdo que es de Monterrey. Que Dios le bendiga. Isa, bienvenida. Esperanza García, de la misma forma, bienvenida. Dios les pague por esperar el programa. Bernabé Salaya también dice: la paz del Señor, hermano Santiago. Aquí estamos presentes. Firmes, adelante, desde Washington, D.C. Dios lo bendiga, hermano Bernabé. Eden López, nuestro hermano que continuamente está pendiente, Dios lo bendiga. Dice, esperando el en vivo. Hernández Chido, nuestro hermano Hernández Chido, Dios lo bendiga también. La paz del Señor, dice, ya llegamos los de San José. Quiero pensar en Estados Unidos. Osvaldo Martínez, no lo vi el día de ayer, hermano Osvaldo, lo pasé por alto porque habían muchísimos. Que Dios le bendiga, hermano Osvaldo. Dios le pague por asistir. Arturo Bautista también, dice la paz del Señor desde Nashville. Dios le bendiga, hermano Arturo. Zulema, Dios la guarde. También, mi hermano Manfred, ahora sí está presente. Dios le bendiga, hermano. Danavis, de la misma forma. Cipriano Flores, también sea bienvenido. Desde Panamá, dice mi hermano Cipriano. Un saludo hasta ese lugar de Panamá. Y les recuerdo que nos apoyen para seguir compartiendo en sus redes sociales y también en ese hermoso país de Panamá. Bien, Dios bendiga también a Saturnino Hernández, Dios le bendiga por asistir desde Ecatepec. Rafael Macías, desde Fresno, Dios le bendiga. Samuel Hernández, desde Los Ángeles, California. Abraham Cruz, desde La Paz, Bolivia. Un saludo a mi hermano Abraham, hasta La Paz, Bolivia. Matt Rom, dice: la paz del Señor, mis hermanos en Cristo. Nicasio Cerrato, Dios le bendiga. Levita Estrada, de igual forma. Daniel Gerard, saludos desde Francia. Tengo entendido que en Francia deben de ser en este momento como a las 3 de la mañana. Si está usted en Francia, más o menos, digo, ya perdí el contacto de los horarios porque hemos quitado una hora, aumentado, etcétera. Usted me confirmará qué horas son en ese lugar de Daniel Gerard, en Francia. Cop Zamora, Dios le bendiga. Priscila Hernández también, Dios le bendiga. Omar Castillo, bienvenido. Tiquio Contreras, Dios lo guarde, desde Veracruz. José Palomares, dice: hermano Santiago, saludos desde Maniadero, Baja California. Bienvenido. Agobi dice: hermano, ¿qué le parece lo que está sucediendo en Canadá sobre los niños que eran llevados por el clero a escuelas? Pues me parece que ha sido muy irresponsable el clero católico, iniciando con el Papa Bergoglio, y me parece de mucha irresponsabilidad, junto también con las autoridades de Canadá. Esa es mi opinión. Elío Hernández, Dios le bendiga. Gerson Uciel, sea bienvenido. Dice: desde El Salvador, somos la luz del mundo y hay un apóstol de Jesucristo en la tierra, en la San Joaquín es su nombre. Amén. Ángeles Lemus Méndez, dice: la paz del Señor, hermano, desde Palomar, Atlatongo, Estado de México, Teotihuacán,
Gusto en saludarle con un ósculo de amor. Dios le pague, hermano. Así sea, hermana. De igual forma, en Cristo Jesús, le envió un saludo, hermana Ángeles. No la recuerdo, no sé si sea la primera vez que ha ingresado en vivo, pero es muy bienvenida, y si ya ha venido, pues que siga viniendo, hermana. Estaremos compartiendo contenido de mucha importancia. Gonzalo, un hermano que continuamente está con nosotros. Dios le bendiga. Osvaldo Martínez, ahora desde Facebook. Muy bien, hermano. O alguien está usando su cuenta. Dios le bendiga desde Facebook. Refugio Maya dice: la paz del Señor, mi hermano, ya estamos aquí con toda la actitud. Saludos, así sea. Luis Peña, bienvenido. Ángeles Lemus Méndez dice: es la primera vez. Me imaginé, hermana Ángeles, porque hay otra hermana Ángeles que también me ha apoyado desde El Salvador, pero a usted es la primera vez que la veo, y le deseo que siempre sea bienvenida todas las veces que quiera, lunes, martes, jueves y viernes a las 9 de la noche. Con la ayuda de Jesucristo vamos a estar transmitiendo. Bien. Ahora vamos a empezar dice, música bonita. Dios lo bendiga, hermano Santiago, atentamente de la luz desde Tuxpan, Veracruz. Mi hermoso Veracruz. Yo nací en Veracruz y un saludo hasta Tuxpan. Bien. Dice, está en ambos lados, Osvaldo. Perfecto, muy bien. Voy a continuar, hermanos, con el tema que me he propuesto aportarles. No creo que nos alcance el tiempo, porque por la forma en que estoy describiendo el proceso jurídico, partiendo desde el Génesis, me he llevado mucho tiempo, pero quiero tener la satisfacción de que mediante este análisis puedan ustedes tener suficiente recurso argumentativo para hablar sobre el proceso penal de Jesús y de sus apóstoles, como lo es hasta la actualidad. Por eso es que me estoy tardando. Luis Daniel Jiménez Aguilar, Dios le pague, hermano. Bien, con 80 conexiones de YouTube y con 19 de Facebook, empezamos la continuación del tema que quedó pendiente desde ayer. Muy bien, hermano Neftalí. Dios le bendiga. Bien, ahora ya estamos llegando al punto que es necesario que juntos analicemos, pero quiero compartirles algo que escribí concatenando, estructurando algunas ideas en relación al mismo tema. Quiero que se enteren de lo siguiente acerca del celotismo. El celotismo era un problema religioso político que se manifestaba contra la invasión romana, pues los romanos usaban el sacerdocio para regir a los ciudadanos judíos o israelíes. O sea que cuando llega el Señor Jesús, se encuentra un tremendo problema en Israel, en su patria. Se encuentra un problema porque los romanos han invadido a Israel, empezando por, pues, con la manipulación que tenían con el rey Herodes. Aunque no gobernaba allí un rey o el imperio, sin embargo, el imperio había colocado a Herodes el tetrarca. Por eso es que se arma un grande problema. Y por eso es que hubo una sublevación, unos insurrectos que se levantaron para liberar a la patria de Israel. Y esos celosos eran los del partido político religioso del celotismo. Y estos eran algunos de los seguidores que andaban con Jesús. Por eso ustedes van a encontrar en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que había gente que ya no les cuadraba, eran discípulos de Jesús. Jesús hacía muchos milagros, multiplicaba los panes,
todos los milagros que ustedes ven o se enteran de la Biblia, pero llegó el momento en que aún viendo todos estos milagros, una gran cantidad de discípulos ya no seguía con él. ¿Qué crees, hermano, hermana? ¿Por qué ya no seguían con él? Porque este grupo de gente eran políticos, eran activistas que creían que Jesús iba a ser el nuevo rey, el cual reemplazaría al último rey Sedequías, y pensaban que iba a restaurar el reino de Israel y la monarquía iba a continuar así como venía desde David, Salomón y Sedequías. Pensaron que iba a continuar. Yo le pague, hermana Genoveva. Entonces, pensaron que iba a continuar, pero aquí está lo interesante. Cuando se percatan de que Jesús no es el rey de Israel para gobernar materialmente, lo que sucede es que se empiezan a ir, se empiezan a retirar poco a poco. Los evangélicos no saben esto. Muchos nada más llevan la religión, pero de una manera fanática. Claudia González, Dios le pague por sus $10. Su super sticker me son de mucho, pues de mucho apoyo. Dios le pague por ese apoyo fraterno. Dios le bendiga, Claudia. Entonces, el celotismo era una corriente política que eran los que andaban siguiendo al Señor Jesús. Por eso es que Jesús empezó a tener mucha gente, pero no eran gente que ya estaba convencida por la palabra de Jesús. No. Ellos veían un rey. En el caso de Jesús, ellos allí veían un rey con poderes materiales, políticos. De esa manera. Por eso dice, había constantemente brotes de lucha. En Hechos 5:34 lo podemos ver, estaba a flor de piel, como decimos en el lenguaje o en el argot coloquial. A flor de piel estaban las sublevaciones, las insurrecciones, así continuamente. Por eso es que a nuestro Señor le fue mal físicamente, organizativamente. Los romanos, lo podemos ver cómo se narra sobre los romanos en Hechos 21:38. Dice, narra que estaban en alerta y presentían el movimiento revolucionario por donde quiera. En la época de los patriarcas, el sacerdocio no existió. El sacerdocio no existió. El culto lo realizaba el cabeza de la familia. El sacerdocio en Israel no significaba vocación, sino una función. Mucho ojo también allí. El mundo evangélico está mal acostumbrado. El mundo evangélico le copia a los escribas, a los saduceos, en especial a los fariseos. Porque los fariseos se apiñaron la autoridad, se hicieron sacerdotes y sumos sacerdotes, como que creían que la autoridad se pasaba de manera heredable, hereditaria, cuando los sacerdotes no fue una autoridad que Dios puso en la tierra. La autoridad que puso fue a un profeta, pero no a un sacerdote. Sin embargo, los sacerdotes empezaron a apiñar ese lugar. Y dice entonces, el nombramiento del sacerdocio en los textos antiguos se hacía sin intervención divina. Las principales funciones son el culto y la facultad de pedir a Dios una respuesta utilizando las suertes sagradas como lo es el Urim y el Tumim. Después de David no hay pruebas de que se usaran las suertes. Se observa que los reyes consultaban a Dios por profetas. Eso sí estoy de acuerdo. Eso sí estamos de acuerdo. De modo que el juicio correspondía al rey.
la visión o la palabra correspondía al profeta y la enseñanza correspondía al sacerdote. Eso sí estoy de acuerdo, así sí. En la monarquía el templo era un santuario de Estado. Sus sacerdotes eran funcionarios del rey. Si tomamos en cuenta esto desde el origen, desde el principio, no vamos a tener ningún problema. Hemos visto por mucho tiempo la personalidad o el personaje de Jesús como muy espiritual, pero en esta noche vamos a verlo desde el marco jurídico, vamos a verlo desde los procesos penales, pero con una vida pública, no precisamente en su ministerio espiritual. Obviamente que esto desconcierta un poco a los falsos porque lo han visto revestido de una divinidad, lo han visto como un Dios y eso pues puede desconcertar. Amén, hermano Abel Aguilar. Dice el apóstol de Jesucristo, Nación Joaquín García, es ejemplo de rectitud, integridad de vida y excelencia en buenas obras. Así es, mi hermano. Efectivamente, Melitón, Dios te bendiga. Martín Castro también está presente. Dios le bendiga, hermano. Bien, estoy marcando todos estos antecedentes mientras están llegando mis hermanos y para que tengan una idea de cómo fue el procedimiento contra el Señor. Ojalá capten cada uno de los detalles que voy a ir tomando con la historia de Jesús, con los partidos políticos de su tiempo, porque es la misma situación con el tiempo de hoy, con el arresto del apóstol del Señor, es lo mismo. Nada más cambian las fechas, cambian los lugares, cambian los nombres de las personas, cambian los partidos políticos. Pero de allí es lo mismo. Espero que esos objetivos los logremos en esta noche. Hernández Chido, Dios le pague por su super sticker de $20. Se lo agradezco de todo corazón. Dios le pague. Continuamos. Los sacerdotes eran funcionarios del rey, nada más. No eran representantes de Dios. Eso lo podemos demostrar en la Biblia. Lástima que no hay tiempo. En la monarquía el templo era un santuario del Estado, nada más. Los sacerdotes vivían del culto de modo que los levitas recibían como ingresos una parte de los sacrificios, un impuesto del templo, los donativos voluntarios y una parte de los diezmos. Ahora se van a dar cuenta por qué durante 400 años antes de que llegara Juan el Bautista vivió Malaquías y durante esos años había sacerdotes. Existían los fariseos. ¿Por qué existían? Porque allí tenían la botana, ahí tenían la comida, eran unos vividores. Durante 400 años no hubo profeta hasta que llegó Juan el Bautista a preparar el camino del Señor. No había profeta, pero sí había sacerdotes. Y esos sacerdotes son de los que se han apiñado la autoridad y han dicho, nosotros somos los representantes de Dios. Pero no era eso, lo que ellos buscaban era comer, beber, no trabajar de otra manera en la ganadería, en la pesca, en la agricultura, que eran las formas de el modus vivendi de esa época, pero sí querían vivir del templo. El sacerdocio no se independizaba de la agrupación hebrea antes de la cautividad, pero después se separa y aparece por primera vez el título de sumo sacerdote. Tomen ese detalle, hermanos. Antes no había sumo sacerdote, ese título no aparecía. Después de la monarquía finalizada con la cautividad, el sacerdote se tomó atribuciones por sí solo y él mismo se convirtió el jefe de la nación y se creía representante de Dios. Lo siguiente que viene no viene en la Biblia. Existió, pero eso no lo habían oído. Así es, Matt Rom dice, se querían beneficiar solamente, así es, económicamente.
Ornías III, en el año de 178 antes de Cristo, recuerden, de eso no habla la Biblia, porque hubo un 400 años de silencio donde no había nada de Dios. En el año 178 antes de Cristo, fue el último representante legítimo en el sumo sacerdote sadoquita. Se llamó Ornía III. Vean, aquí empieza un problema. Jasón, hermano de Ornías, obtuvo el cargo de sacerdote, pero lo obtuvo ofreciendo dinero al rey Antíoco. Esto lo encuentran en el registro de Macabeos 4:7. E introdujo nuevas costumbres helenistas contrarias a la ley sagrada. Después fue retirado del cargo por Menelao, quien ofreció al rey Antíoco 300 talentos de plata más que Jasón. Toda esa corruptela, imagínense, eso no lo leemos en la Biblia, no lo hemos visto. Todo eso estaba sucediendo mientras no llegaba Juan el Bautista. Estamos posicionados en el año 178 antes de Cristo. Así es que el sumo sacerdote fue depuesto del cargo y arribó otra persona, un tal Menelao. El sacerdote Asmón muere en el año 37 antes de Cristo y Herodes, permitido por Roma, reemplaza el lugar del sumo sacerdote que gobernaba la nación. Mucho ojo, hermanos, hasta allí se acaba todo eso de los sacerdotes. Empieza el rey Herodes el Grande a reinar. Y a partir de aquí Roma empieza a controlar a Israel mediante Herodes el Grande desde el año 37 antes de Cristo hasta el año 70 después de Cristo. Otro detalle que quiero que anoten o escuchen. Hubo 28 sumos sacerdotes, todos de 4 familias que formaban la aristocracia sacerdotal. Todo desde el año 37 antes de Cristo hasta el año 70 después de Cristo. La obra de Jesús estaba destinada al fracaso desde un punto de vista humano-político, ya que él no satisfacía las pretensiones de los discípulos revolucionarios. Aquí empieza lo feo, lo duro para el Señor. Sandel Prieto desde Facebook dice: la paz del Señor presente, saludos desde Little Elm, Texas. Dios la bendiga, hermana Sandra Prieto, bienvenida. Cuando empieza a lograr más público, los políticos lo vieron como una amenaza y lo empezaron a odiar a muerte, así como deseaban acabar con su doctrina. En el Evangelio de Marcos 2, encontramos 5 soluciones con el plan de muerte. En Marcos 2:5 vamos a encontrar que lo que se determina con Jesús es muerte. En el capítulo 3 vienen hacia él a discutir. Después Jesús realiza su última gira o viaje a Jerusalén, en donde la multitud por primera vez lo aclama como el Mesías. Le decían los políticos: Rabí, calma a tus discípulos. Y Jesús se sobrepuso y promovió la purificación del templo, y eso derramó la gota al vaso. Eso lo van a leer en Marcos 11, 15, 18. A ver. Aquí hay 2 cosas. Ustedes han oído sobre las Pascuas que el Señor Jesús celebraba. Celebró en las 2 últimas Pascuas, Jesús no se la vio fácil. Hubo una tremenda problemática política y precisamente un domingo antes de su muerte, un domingo antes del día de la Pascua, él hace su gira, su última gira hacia Jerusalén, donde él ya sabía dentro del reloj divino que ya se había llegado la hora y por lo tanto ya no podía andar escapando
ya no podía andar corriendo, ya no se podía andar ocultando de las pedradas. No, ya no. Se le había llegado su hora y decide entrar a Jerusalén. El grupo de políticos de muchos de sus discípulos ya lo estaban esperando. Había dentro del celotismo, habían preparado un proyecto que en cuanto el Señor Jesús entrara en Jerusalén, todos tenían que gritar, aclamándole, vitoreándolo como Jesús, Rey de los judíos. Jesús, hijo de David, Rey de los judíos. Y empezaron a vitorear, Jesús, Rey de los judíos, Jesús, Rey de los judíos, Jesús, Rey de los judíos. Ya todo estaba programado porque estaban en el día de la Pascua con la idea de coronar a Jesús como el Rey de los judíos. Entonces, un domingo antes de la supuesta coronación del Rey Jesús, se entera el sumo sacerdote, se enteran la guardia del templo, se enteran y empiezan a prepararse para evitar la coronación del rey. Y esto es lo que vamos a ir leyendo. Ahora, 2 días antes de la Pascua, el Sanedrín ya se había decidido matarle, y aunque en el principio el plan se llevaría a cabo después de la fiesta pascual, la traición de Judas aceleró los hechos. Aquí me detengo, hermanos. En aquel tiempo ya se estaba fraguando la forma de cómo acabar con Jesús. Ya se tenía pensado cómo acabar con Jesús. Habían visto las reuniones que hacía el Señor Jesús, masivas, reuniones masivas, y ellos dijeron, a ver, espérense, hay que arrestarlo, hay que detenerlo, pero no en los días de la Pascua, mucho menos en el mero día. No sea que todo ese montón de revolucionarios que anda con él derramen sangre. Hay que, tranquilos, hay que arreglar bien las cosas, hay que hacer una logística. Así como el varón de Dios, el apóstol Nazón, la Xochitl, el Judas, ¿cómo se llama? El Sharim, fueron utilizados por la autoridad, por el fiscal. Se llevaron años, hermano, hermana. Esto es lo que quiero que vayan. Por eso me voy deteniendo. Pareciera que quiero hacer largo el tema, pero quiero que vayan descubriendo muchos de estos rasgos porque quiero equipararlos. Quiero que vayan viendo todos estos detalles muy necesarios. Por eso es que me estoy deteniendo. Dice Susi Serna, la paz del Señor, hermano Santiago, un saludo desde San Luis Potosí. Excelente su defensa a la iglesia, la batalla de la elección. Dios le siga bendiciendo. Dios le pague, hermano. Bienvenido, hermano de Batallón Cibernético. Bien, aquí es la parte que quiero que analicemos. El movimiento, cuando Jesús inicia su ministerio en un espacio político difícil, empieza a la edad como de 29 años. O sea, había cumplido sus 29 años porque se bautiza casi a los 30. Entonces, empiezan los discípulos a crecer. Los primeros días el Señor se la llevó tranquila. Te has preguntado qué sucedió desde los 12 años a los 30 años, ¿dónde se fue a meter? Algunos dicen que con los esenios, los egipcios, los chinos, los hindúes. No, hermano, no.
Algunos creen que se fue a aprender al África, se fue a aprender trucos. No, tampoco. No. Bueno, entonces, ¿por qué no molestaban a Jesús? ¿Por qué no lo molestaban como lo empezaron a molestar en sus últimos 3 años? Está sencillo, hermano, hermana. Está sencillo. Jesús no desempeñaba ningún ministerio. Jesús vivía tranquilo junto al lago de Genezaret. Él llevaba una vida pacífica, tranquilísima, pero porque todavía no iniciaba su ministerio. Pero cuando empieza a iniciar su ministerio, el mundo político lo empieza a envidiar. Y durante esos 3 años empezaron a tramar su detención. Pasó el 3er año, lo querían agarrar, se les escapaba como un tiro de piedra, le ponían emboscadas, no se había llegado el tiempo, pasó el 2º año y no lo pudieron detener. Pasó el último año y llegó el tiempo. Pero ya el Sharim, ya la Xochitl ya estaba ahí. Ya estaba ahí. El fiscal de los fariseos ya tenía preparado todo. ¿Quién iba a utilizar de los mismos seguidores de Jesús? Él ya tenía puesto el ojo de los fariseos. En el Sanedrín ya se tenía todo arreglado. Ya nada más faltaba decirle a Xochitl, ven para que nos entregues con un beso al maestro. Tú que conoces todos los movimientos de tu maestro, tú sabes cuándo cena, en qué lugar cena. Tú sabes, tú Judas, tú sabes a qué horas después de cenar, ¿qué hace? No, pues Judas le decía, no, pues miren, yo lo he visto, ese Jesús, mi maestro, cuando cena, sale de la casa y se va enfrente, allí hay una propiedad y ahí se la pasa, se va al monte de los olivos y se va a hacer un poco de meditación. Entonces, los escribas, los secretarios de los funcionarios del Sanedrín, los actuarios estaban tomando notas. Obviamente no había una máquina de escribir como últimamente había una computadora. Los escribas a pura pluma y tinta. Ahí estaban los actuarios, los secretarios, los relatores, tomando toda la información que les vendía el traidor. Ahí estaban. Entonces, vamos a continuar. Juan narra que entre la primera y la segunda Pascua, la vida pública de Jesús, los judíos intentaron matarlo, pero fracasaban. Léanlo en Juan 5:18, 7:1, verso 19, verso 25 y 8:40. Fracasaban, es que no había llegado el tiempo. ¿Cuántos no querían apresar al apóstol Nazón Joaquín? Pero ¿cuántos no decían, espérense, no en una Santa Cena de Guadalajara? No, pero que va a venir a Anaheim, Estados Unidos. Bueno, vamos a ver. Pues llegó el tiempo y dijeron, espérense, no en una Santa Cena en Anaheim. No. Espérense. Y no había llegado el tiempo. Todo tiene su tiempo. Dios tiene todo controlado dentro de su logística. Entonces, sigamos viendo el asunto del Señor. Dice, nomás Xochitl, según ella, tiene un grupo de ministros que quieren que el siervo de Dios caiga. Pues, perversa. De ella estamos hablando porque ese espíritu que está en ella es del que ahorita vamos a seguir enfatizando. ¿Quiénes eran los adversarios de Jesús? Los judíos, los fariseos, los escribas,
los sumos sacerdotes, los saduceos, el Sanedrín completo y en 2 ocasiones los herodianos. De los herodianos ya les expliqué. Los herodianos eran esos lamebotas que andaban buscando un carguito público que les diera el Herodes el tetrarca, Herodes el grande, y con eso se conformaban, no sé, barriendo fuera del templo, la salud pública, la seguridad pública, o algo por ahí, que les dieran un carguillo, aunque no fuera un alto cargo aristocrático. Esos eran los herodianos. Pero toda esa masa de vividores, los vuelvo a mencionar, fariseos, escribas, sumos sacerdotes, saduceos, que formaban parte del Sanedrín, o sea, la parte élite, y en 2 ocasiones los herodianos. Eso fue la corriente contra la cual tenía que luchar aquel muchacho Jesús. Entonces, veamos. Los herodianos eran un partido político extendido por Galilea. Fueron un conducto como partido que quisieron usar los fariseos para hacer intervenir al rey de Herodes. Y lo único que lograron fue que Herodes solo lo amenazara de muerte, y esto no satisfizo a los fariseos, pues esa amenaza solo terminaría en una expulsión del país. Pero estando vivo podría regresar algún día del país. Lucas 13:31. Me proveí del libro de Lucas. Aquí vamos a razonar esta parte. Lucas 13:31. Vean, otra vez. Vean. Los fariseos eran unas personas muy mañosas. Los fariseos eran tan mañosos que querían que se tibiara el rey Herodes y que se pusiera la camisa, que se pusiera los pantalones y tomara la determinación de arrestar a ese líder revolucionario Jesús. Pero como Herodes estaba como espantapájaros, a Herodes le convenía comer bien, tener mujeres, los lujos, los privilegios. Ni le interesaba, de vez en cuando se emocionaba de que oía hablar de algunos trucos que hacía Jesús y se emocionaba y decía pues que le gustaría conocer a ese Jesús, ya que se había hecho famoso. Esta actitud pasiva molestaba a los fariseos. Un día lo quisieron involucrar al rey Herodes, pero como era difícil llegar al rey, empezaron ellos con los salchichincles, con los ayudantes, con los arrimados, los herodianos. Un día llegan los fariseos con los herodianos y le dicen, recomiéndanos con el rey, busca la forma de que él arreste y mate, elimine a este Jesús. Y sí, corrió la voz y llegó hasta Herodes. ¿Pero qué crees que hizo Herodes? Solamente lo mandó a asustar, solamente lo amenazó. En lugar de arrestarlo, Herodes no se quiso meter en problemas. Él estaba disfrutando de buena comida, buenos lujos, mujeres, privilegios. Él no se involucró. Esto no fue visto bien por los judíos. No fue visto bien por dice, recordemos que Xóchitl se reunió con un grupo de ministros no mayores de 20 personas allá por el 2018 para una lluvia de ideas y dar el golpe, eso aquí, y en China es conspiración. Muy bien, hermano Batallón, ese espíritu de conspiración lo vamos a ver a continuación con Judas Iscariote, y por algo se llama Iscariote. El historiador judío romano dice que el apodo, el sobrenombre de Iscariote
proviene del griego de sicario. Por eso a usted, cuando me comenta de esta mujer, es porque si se reunió con esas personas o no, sí o no, de todas maneras trae el espíritu de una sicario, de una Judas Iscariote. Ahora, quiero que veamos cómo no se quiso involucrar el rey. Vean solamente lo que mandó decir. Solamente lo mandó amenazar. En Lucas 13:31 dice una parte. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Vean, eso fue lo único. Los fariseos esperaban algo más riguroso, pero nada más llegaron unos comisionados y dijeron, hey Jesús, vete de aquí, Herodes te quiere matar. Esto incomodó a Jesús y Jesús respondió, vayan y díganle a aquella zorra, he aquí, yo echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Hasta ahí. Esto es para que vayamos razonando, mis amados hermanos. Esto no les cuadró a los fariseos. Dijeron, ya para andar amenazando a ese Jesús, pues eso ya nosotros lo podemos hacer. Si involucramos a Herodes, era para que lo arrestara, para que lo detuviera. Nuevamente volvieron a fracasar en el arresto. Nuevamente. Esto iba creciendo de grado y iba cambiando de color. Todavía el Señor Jesús se dio el lujo de molestarse y decirle, díganle a esa zorra que hoy y mañana haré esto y aquello. En lugar de espantarse, el Señor Jesús valiente le dijo, díganle a esa zorra, etcétera. Entonces, son las clases principales las que se molestaban contra Jesús. Veamos el último enfrentamiento. El sumo sacerdote Caifás, después de que el tribunal del Sanedrín decide la detención y muerte de su enemigo, afirmaba que con las actividades de Jesús, toda la nación peligraba ante el imperio romano. Y por otro lado, la purificación en el templo echaba por tierra sus grandes ganancias económicas. Estos dos detalles ellos tomaban en cuenta. No les convenía a Jesús con el tipo de doctrina que él traía hablando de siempre les echaba en cara, ay de ustedes escribas y fariseos. Siempre no perdía la oportunidad del Señor y siempre los exhibía, los evidenciaba. La otra parte es que el sumo sacerdote, todo ese grupo político religioso, ya tenían establecido un mercado como un negocio. Ya tenían los becerros, los chivitos, los borregos, las palomitas, las palomas, ya tenían todo arreglado de acuerdo al bolsillo de los judíos que fueran. Si tenían dinero, compraban un animal más grande. El que no tenía, pues para lo que le alcanzara. Pero algo tenía que llevarse. Y no era un souvenir, no era un recuerdito. Era de que tenían que pasar al templo, pero tenían que comprar, hacer el gasto. Tenían el negocio redondo ellos mismos. Tenían ahí adentro como una especie de banco. Ya había toda la logística como la Bolsa de Valores de Nueva York o la Bolsa Mexicana de Valores, ya tenían todo controlado. Tú te traes los animales, este va a ser el que cobra, el otro va a ser el que cambie, el otro va a ser el que guarda el dinero y al último todo llega a bolsillos del sumo sacerdote. Todo estaba controlado. Cuando llega el Señor Jesús, empieza a ser empujadero de mesas, sillas, etcétera.
Él les tiró todas las monedas. Esto molestó porque el negocio se había acabado. El Señor Jesús había dicho, la casa de mi Padre, casa de oración será llamada. Ya van 2 puntos. 2 puntos. Primero, que Roma tomaría todo Israel. Segundo, que les estaba interviniendo e interfiriendo en sus ganancias financieras. A los fariseos les molestaba que Jesús les quitó mucho público y los seguidores de los fariseos mejor seguían a Jesús cada día más que a ellos. Pero Jesús además también se la pasaba lanzando exhibiciones contra los escribas y los fariseos. Y sobre todo, nunca oían que Jesús se pronunciara a favor de la insurrección contra Roma. Si bien es cierto, Cristo aceptaba que él tenía una autoridad y era un líder religioso, pero nunca para sublevarse contra Roma. Al contrario, preparar una ciudadanía en el reino de los cielos. Bien, ahora sí, vamos avanzando. Un día, hermano, vamos a hablar de Arturo Jacín, porque aunque habla muchas cosas de la Biblia, pero nunca le da créditos a la Iglesia Luz del Mundo, ni nunca habla del apóstol. Por eso es que Arturo Jacín yo no lo considero un hermano, ni un ministro. Otro día hablaremos de ello. Creo que es del Salvador, aunque no estoy seguro. La razón del odio contra Jesús fue religioso. La razón contra el odio del apóstol Nazón Joaquín, de parte de la religión mayoritaria, también es religiosa. La razón del odio de la religión mayoritaria del siglo I contra Saulo de Tarso también era religioso. La razón del odio de los fariseos contra Jesús también era religiosa. Pero en los procesos jurídicos hebreos, romanos y el common law de los Estados Unidos, en todos lados hay de todo. Hay ley, hay autoridad, pero también hay envidias, hay odios, hay intereses personales. Y a veces los intereses personales son tan fuertes que se encuentran dentro de las autoridades. Por eso es que pongamos atención en lo siguiente. La religión de Jesús para los fariseos era un mundo incomprensible, despreciaba las tradiciones antiguas. Además, veían que Jesús no estaba de acuerdo con los criterios jurídicos que ellos aplicaban de forma arrebatada, tal como fue el caso de una mujer que fue hallada en el acto del adulterio. Los políticos empiezan a meter presión a Jesús mediante la oposición. Número 1, allí empiecen. Les voy a mencionar 8. Les voy a mencionar 8 pretextos que ellos usaban para justificar la detención del Señor Jesús. Número 1, piden que Jesús justifique su conducta. Marcos 7, 5 y capítulo 2, 16. Ante el público, piden que Jesús justifique su conducta. Número 2, intentan que el pueblo se vuelva contra él. Intentan que el pueblo abriera los ojos ante la realidad y que vieran que los estaba engañando con obras prodigiosas que procedían de un maligno poder. Marcos 3:22 y Juan 7:20. Primero me detengo en el punto 1. La estrategia del fiscal Becerra, la estrategia del Sanedrín, no están peleadas, no. Vamos viéndolas. Vamos viéndolas desde este momento. Punto número 1. Piden que Jesús justifique su conducta. Piden al apóstol
Naasón Joaquín que justifique que él no es delincuente. Quieren que él se justifique y lo demuestre. Eso mismo pasó en Marcos 7:5, 2:16. El asunto era caer gordo. El asunto era manchar el prestigio y la dignidad personal de Jesús. El punto número 2 era dividir entre el apóstol Jesús y su iglesia, que ya lo seguía. Era poner una división, intentar que el pueblo abriera los ojos ante la realidad, que no se andara dejando llevar por hipnotismo, que no se dejara llevar por obras prodigiosas que procedían de Belzebub. Léanlo en Marcos 3:22, Juan 7:20. Según ellos, eso esperaban. Y es lo que nosotros tenemos que ver. Tenemos que analizar, ver en el caso del apóstol Naasón Joaquín, es de la misma manera. La gente busca la forma de cómo separar a la iglesia. Busca la forma de cómo separar a la iglesia del apóstol de Dios. Dicen, no, la iglesia es buena. La iglesia es santa. Allí el que cometió el delito es su líder. No, su líder es el que está mal. No, la gente es buena, no, la gente es inocente. Eso era lo que trataban este tipo de personas hacer, desunir. Es lo que trataban de desunir a la iglesia de su líder, en este caso de Jesús. Eso lo leen en Marcos 3:22 y Juan 7:20. Punto número 3. Más tarde le piden un milagro y lo comprometieron con el público en general. O sea, con las redes sociales, en ese caso, que aunque si no lo hacían al gusto de ellos, iba a ser una exhibición tremenda. Eso lo van a leer en Marcos 8:11. Es la forma en que Satanás estaba trabajando ya para separar al apóstol Jesús de su público. Ellos lo veían como un público. No lo veían con buenos ojos. Ah, que tiene su iglesia, son hijos de Dios, van a ir al reino de los cielos. No, para nada. De ninguna manera. Esas son las tácticas que utiliza Satanás el día de hoy. Buscan a ver si tu siervo, si tu apóstol es Naasón, a ver que haga milagros. Queremos verlo, qué milagros hace, qué pruebas tiene. Así trabaja. Ese es el punto número 3. Vamos ahora al punto número 4. En el mismo caso con Jesús. Intentan ridiculizarlo con preguntas difíciles de contestar por la doble interpretación que puede dárseles. Eso era para avergonzar a Jesús delante de toda la audiencia. Lo intentaban ridiculizar con preguntas difíciles de contestar por la doble interpretación que podría dárseles a los textos. Marcos 12:13, capítulo 10:2 y 12, verso 18. Eso era lo que tenían estos que hacer para poder desestabilizar y quitarle audiencia al Señor Jesús. Vean qué perversos.
José Rodríguez, Dios le pague con sus $20 de super sticker. Dios le bendiga, hermano, por su bendito apoyo fraterno. Dios le pague. El día de hoy, un hermano me enviaba un recorte periodístico virtual donde hay un fulano que trata de ser columnista y lo que le interesa es llamar la atención con el morbo. Y decía, los de la luz del mundo se la están viendo difícil en este tiempo. Los miembros de la luz del mundo se ven atacados ya por sus ministros, porque los ministros ya no saben de dónde va a ser el próximo que se va a revelar y por lo tanto le están llamando apóstata a todo aquel que hable y se atreva a dudar de la honorabilidad de su líder. Así, creen que de esa manera, creen que esto es fácil, creen que de esta manera van a desunir a la iglesia. No saben que estamos fundidos desde el día en que Dios levantó al apóstol de Jesucristo. Estamos unidos. Bendito sea el nombre del Señor. No nos pueden desunir, no nos van a desunir. Esa fue la táctica que ellos usaron y la siguen utilizando. Es el mismo Satanás. En el punto número 5 pueden escuchar lo siguiente. Amenazaron con expulsar de las sinagogas a los discípulos para quitarle crédito a Jesús. Léase en el libro de Juan 9:22, 12:42. Otra vez, este punto hay que anotarlo. Amenazaron con expulsar a los seguidores de Jesús de las sinagogas para restarle crédito a Jesús. O sea que no existía la palabra bullying, que viene del idioma inglés. No existía el bullying, pero ya había un bullying hebreo en aquel tiempo. Ya había personas que empezaban a tratar de desacreditar a Jesús mediante el bullying. Decían, ok, no podemos desestabilizar al líder Jesús, pero ¿qué tal si empezamos a despreciar a sus seguidores? ¿Qué tal si empezamos a despreciarlos? Entonces, por ahí, cuando ya no empezaban a aceptar a los seguidores de Jesús en un lugar honroso como era la casa de oración, la cual Jesús dijo, casa de oración será llamada, entonces ellos decían, si ya no le damos entrada a sus discípulos, si los ridiculizamos, si los despreciamos, ellos, para no sentirse despreciados, van a tener que dejar a su líder, van a tener que dejar a su Jesús. Hoy en día es lo mismo. Empiezan de esa manera, buscando la forma, a ver si nosotros nos avergonzamos y nos dicen, ¿a poco no te da vergüenza que tu líder, si fuera apóstol, no estuviera donde está? Si fuera apóstol, no estuviera así y así y así. Sí te has encontrado gente así, pero no nos van a desunir, hermanos. No nos van a desunir. Siguiente punto, el 6. Trataban de desaparecerlo. Léanlo en Juan 5:18, Marcos 3:6. El punto 7. Trataban de prenderlo varias veces. Juan 7:30. Verso 32 y verso 44. Luego Marcos 11:18. El punto 8. Lo apedrearon por blasfemia y lo lincharon mediante ese acto tumultuoso. El tumulto era una justicia ahí pueblerina que se hacía, una linchada por blasfemia. Tras la resurrección de Lázaro, el Sanedrín, con la iniciativa del sumo sacerdote, decide definitivamente a llevar a cabo la detención. Ahora sí, aquí viene lo bueno. Todo lo que te he comentado, hermano y hermana, es para que nos demos una idea
de cómo es lo que está pasando en este tiempo. Cómo se empezaron a fraguar todas las envidias, todo el odio, pero no olvides un punto. La razón, el objetivo, el interés es religioso. Vamos ahora al tema de la detención. Jesús salió del cenáculo y él, como tenía la costumbre después de cenar, se internaba hacia el monte de los olivos de una propiedad llamada Getsemaní, acompañado de sus discípulos. La Xochitl ya sabía estos detalles, ya se lo sabía. Todavía estaba hablando cuando se presenta Judas, uno de los 12, acompañados de un grupo con espadas y palos para prenderlo. Y aquí hay un detalle. Este Judas es el único de los seguidores de Jesús no nacido en Galilea, sino en Judea. Ese es otro detalle, hermanos. Este es otro detalle. Chief Table, Dios le pague por sus $10. Honorable. Así es. El amor nos une, inocente. We Are Light. Santa Cena 2021. Holy Super. Y Dios les bendiga. Saludos. Amén, hermano. Dios le pague por su mensaje, por su ánimo y por su participación. Dios le bendiga. ¿Te habías dado cuenta, hermanos, que de todos los discípulos, el que no era de ahí, de Galilea, como Pedro, el que no era de allí, era de una región ruin, fea, corrupta, era donde tenía la silla del reinado Herodes el tetrarca, Judea, una ciudad ambiciosa, llena de traidores. De allí era Judas Iscariote. Judas era el único de los seguidores de Jesús no nacido en Galilea, sino en Judea. Judas era oriundo de Judea y región de la que no gozaba de buena reputación. Allí reinaba la traición y la avaricia. Por eso a Jesús se le hizo fácil traicionar a su maestro y lo vendió con un precio de 30 monedas, porque ese era el precio tabulado por la vida de un esclavo en Éxodo 21:32. Aquí otra vez me detengo. ¿Por qué? Porque lo hemos leído muchas veces, que Judas traiciona a su maestro y con 30 monedas de plata entrega a su maestro. ¿Por qué con 30? Porque en Israel estaba tabulado que el costo de rescate de un esclavo equivalía a 30 siclos de plata. Por eso este fulano oriundo de Judea, o sea, original, que vivía en Judea, donde reinaba las traiciones, donde reinaba la envidia, de allí es este sicario. Y es por eso que se le hace fácil entregar a Jesús con 30 monedas de plata. Sabía la ley, conocía la ley, este fulano. Sabre Goles, un poco tarde, pero aquí estamos presentes. Dios le bendiga. Amén, hermano Sabre. Dios le bendiga. Así es. José Rodríguez, pero indirectamente si te dicen del caso del ungido de Dios, yo le contesté, mi fe está firme y jamás. Bendito sea el Señor. Por eso Judas de inmediato dijo, ¿qué me quieren dar? Yo se los entrego. Mateo 26:15. Judas sacó provecho de quienes también deseaban su detención. Ese espíritu está en la Xochitl. Ese espíritu está también en el Charim. Está diciendo, no están diciendo literalmente así, pero están a la espera a ver de cuánto el juez decide al final del día, al final del proceso, a ver cuánto logran. Ellos dijeron, nosotros
ya le entregamos al señor Nazón, ahora ustedes cumplan su parte, denos todas las atenciones que nos dijeron al principio. Así estaba Judas, 30 piezas de plata. La otra razón de Judas que tuvo para entregar a Jesús fue porque su Mesías político no calificó para ser el revolucionario que les debería hacer contrapeso al imperio. Por eso Judas se llamaba Iscariote, su sobrenombre, porque es el epíteto de sicario. Detrás de Judas venía un grupo armado enviado para prender a Jesús por los sumos sacerdotes y ancianos. Los evangelistas Juan, Mateo y Marcos aclaran que no era un grupo cualquiera de linchadores, como los que anteriormente lo habían apedreado y Jesús se había podido escapar. No, este grupo era una guardia, es decir, un cuerpo organizado con funciones policiales. Esa guardia venía bajo las órdenes del tribunal llamado el Sanedrín. Esa guardia era la encargada de realizar las detenciones por la autoridad judía y de la única que se tenía conocimiento era la guardia del templo, formada por levitas y con la función especial de proteger el buen orden y la seguridad del templo. Este cuerpo policial levítico era tomado en cuenta por los romanos al ser muy necesario para la competencia judicial del Sanedrín, la cual era muy respetada. Esta guardia ayudaba al Sanedrín realizando los trámites judiciales, conducían a los acusados ante el tribunal y ejecutaban las sentencias judías, encarcelaban y vigilaban a los prisioneros. Juan 18:18, 7:32, Marcos 14:54, Mateo 26:58, Hechos 5:18 y 43, y velaban por el orden público. Váyanse formando esta idea de lo que era esta guardia. El Sanedrín no solo tenía a su mando la guardia del templo, sino a otras fuerzas especiales policiales. En Judas 22:52 dice que además de la guardia que asistió al arresto de Jesús en Getsemaní, se presentaron algunos príncipes de los sacerdotes y ancianos. Hubo un comisionado especial y personal del sumo sacerdote llamado Malco, Marcos 14:47 y Juan 18:10, quien levantaría el acta correspondiente e informaría al pontífice respecto a la detención del revolucionario Jesús y acusado de sedición más tarde, ya que el detenido fue llevado primero ante Anás. Aquí Malco era como un actuario, como un secretario del juez, del que llevaría el caso, en este caso del colegio de sacerdotes que formaba parte del Sanedrín. Permítanme 2 minutos, hermanos, enseguida regreso. Permítanme para que les avisen a mis hermanos. Permítanme.
Listos, creo que allí estamos ya nuevamente conectados. Bien, confírmenme si se escucha completo. Confírmenme si se escucha. A ver, tenemos a... Dice, sí, Francisco. Perfecto, con eso. Bien. Ahora, quiero que veamos lo siguiente. Dice, hubo un comisionado especial y personal del sumo sacerdote llamado Malco en Marcos 14:47, quien levantaría el acta correspondiente e informaría al pontífice de la detención. Y en Juan 18:3 dice que se menciona una corte de soldados. Y esta corte de soldados dice que se componía una corte de 600 hombres romanos, pues en tiempos de Augusto era la 10ª parte de una legión compuesta por 600 soldados. Parecería una cantidad exagerada. Parecería una cantidad exagerada, pero en Juan 18:3, Juan dice que llegó una corte detrás resguardando a la primera avanzada, a la primera guardia que iba a tomar preso a Jesús. Iban preparados por si los discípulos se levantaran en armas, y vaya que el apóstol sacó inmediatamente una espada y le tumbó la oreja o le cortó la oreja. Algunos opinan que Juan se equivocó sin malas intenciones, ya que no quiso decir una corte de 100 soldados, sino un grupo llamado manípulo de 300 soldados. Pero eso lo vamos a ver después. Debemos reconocer que los evangelistas no eran biógrafos y sus intenciones no eran el narrar las formas legales prescritas ni las declaraciones y diálogos al pie de la letra. Su objeto era relatar un mensaje y los hechos relevantes que pueden apoyarlo. Un domingo, antes de la detención de Jesús en Jerusalén, se realizó un acontecimiento que no pasó por alto el procurador romano. El procurador calculó la logística de los asistentes peregrinos a Jerusalén, la fiesta de la Pascua, sobre todo que el pueblo había encontrado al Mesías y lo habían aclamado y pretendido convertirlo en rey. Para esto, una vez que se dan cuenta de ello, el Sanedrín calcula el número de gente, la logística de cuántos peregrinos iban a ir a Jerusalén, y Caifás pide al procurador romano que le sea concedido un destacamento para detener a un hombre, además de transigir la Torá. Según ellos, era un peligroso delincuente político para Roma, un agitador político rodeado de otros agitadores paisanos, como eran los apóstoles, todos prontos a suscitar motines en la ciudad, o sea, predicar. Esto lo van a leer en el libro del autor Richoit de la vida de Jesucristo, página 636. Vean cómo Satanás manejó esto. Dijo que Jesús era un líder político peligroso, pero que no solamente él era el peligroso, sino que ese líder político peligroso se hacía acompañar de una gran cantidad de personas agitadoras y que eran paisanos suyos. ¿Te acuerdas cómo le ha hecho Xochitl? Ha dicho que Jesús, ha dicho en este caso que el apóstol Nazón es un hombre peligroso, y ha dicho que junto al apóstol de Dios hay un grupo de personas que son el consejo de obispos, que son las personas también que son igual que él, que también han cometido delitos. Aquí es donde tienen que ustedes hacer notar esto.
Esto ya se veía desde aquel tiempo. Mientras los hermanos, Cristo y los apóstoles se dedicaban a predicar, la acusación era de que se dedicaban a hacer motines en la ciudad. Por eso lo acusaron de sedición. Por eso. A Caifás le quedaba claro que a ese acusado Jesús contaba con muchísimos seguidores dedicados a la pesca en Galilea y los cuales eran capaces de hacer cualquier cosa para salvar a su maestro Jesús. Él sabía que al menor movimiento que hiciera Jesús o a la primera voz que Jesús dijera a sus seguidores cargados de emociones, inmediatamente los salvarían y tendría un choque violento donde se derramaría sangre. Y si las cosas no salieran bien, él tenía que justificarlos ante los romanos y probablemente incurriría en responsabilidades. O sea que Caifás tenía que tener todo controlado. Todo. Si iba a dar un golpe fuerte para arrestar a Jesús, tendría que ser en el momento adecuado, porque donde no lo hiciera del modo correcto, los discípulos que él consideraba revolucionarios iban a defender al apóstol Jesús, iban a impedir su detención. Por eso decían, no lo hagan en el día de la fiesta, no, porque se va a hacer un alboroto. Va a venir Telemundo, va a venir Chismevisión. No. Hay que hacerlo lo más discreto posible. Caifás tomó las precauciones necesarias y pidió a Pilato un grupo de soldados y un tribuno para que lo acompañaran en la detención para evitar el choque sangriento y seguir siendo bien visto por el gobernador. Cuando llegaron a Getsemaní, Judas y las tropas de la detención con antorchas, palos y espadas, en Juan 18:4, sus discípulos, viendo lo que iba a suceder, le dijeron al Señor, ¿heriremos a espada? Léanlo en Lucas 22:49. Y me detengo. Caifás sabía que algunos de los discípulos del Señor andaban armados. Iban a hacer lo necesario para poder salvar a su maestro. Por eso es que en cuanto vieron que a Jesús lo iban a prender y a llevárselo, inmediatamente dijeron sus discípulos, Señor, maestro, dinos, ¿quieres que nos levantemos en este momento con la espada? ¿Quieres que te defendamos en este momento? Lo hacemos. De esto estaba consciente. Jesús podía pedir 12 legiones de ángeles. Mateo 26:53. Llama poderosamente la atención al ¿por qué la guardia no atacó a Pedro cuando éste cortó la oreja a Malco? Los judíos dejaron ir a los discípulos a cambio de llevarse detenido a Jesús. Vean este importante detalle. El apóstol Pedro le corta la oreja a Malco. Pero pregúntense, ¿por qué la guardia del templo, los que estaban agarrando ya, prendiendo a Jesús, ¿por qué no se llevan a Pedro también detenido? Ahí hay algo que razonar. Cuando se trataba de la detención de un sospechoso criminal, se combinaba la seguridad de la guardia con la cooperación y la coordinación romana. Por eso es que iba una corte de Roma. Entonces la corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, le ataron y le llevaron primeramente a la casa de Anás, pues era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año, en Juan 18:12. Cargos imputados a Jesús. Ahora sí, vamos con los cargos. Ustedes tomarán consideración sobre los cargos. La detención de Jesús la sustentaba bajo la acusación de brujería,
falsas profecías, seducción, profanación del sábado y ataques al templo. En Hechos 9:1, Saulo respiraba amenazas y muertes contra los discípulos del Señor y se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco y para que si encontrara seguidores los pudiera extraditar a Jerusalén. Muy bien, Dios le pague, Gonzalo Zúñiga, dice fuerte y claro. Las autoridades romanas dejaban al sacerdote cierta jurisdicción para inquirir a esos sectarios, incluso fuera de Palestina. El pasaje de hecho nos ayuda a ver el mandamiento estricto de la autoridad competente para la detención y restricción de libertad de cualquier miembro de la comunidad judía. En el régimen jurídico no cambió entre el Señor Jesús y Saulo, puesto que había corta distancia de tiempo. Por lo tanto, debió de haber un mandamiento escrito para la detención en Getsemaní. La detención de Jesús fue realizada por hombres enviados por la más alta autoridad judía. La competencia de la autoridad judía para la detención de sospechosos se limitaba a los peregrinos, o sea, a puros judíos. O sea, no podía la guardia judía, la guardia del Sanedrín, no podía andar encarcelando gente que no fueran judíos. Era para puros judíos. Allí se circunscribía. Hubo detenciones ordenadas por las autoridades judías sin la participación de la guardia romana. Hechos 4:1, 5:18, 6:12, 8:3 y 9:2. Con todo lo anterior, ningún ateo puede negar la detención de Jesús o su existencia. No puede dudarse de la legalidad de la detención de Jesús Nazareno en el huerto de Getsemaní. Dice Miguel Ángel Zúñiga. Hasta la fecha de hoy, los judíos creen todas esas acusaciones. Así es, por eso la mayoría no cree en Jesús, porque creen que esas acusaciones fueron ciertas. Y aquí lo siguiente. Hay un principio de derecho vigente en la época actual. Todos son inocentes mientras no se pruebe lo contrario. Entonces, estamos obligados a concluir que la detención de Jesús no fue ilegal, o cuando menos, no pueden probarse sus irregularidades, porque la guardia fue atinada, fue organizada desde mucho tiempo atrás. Llevaron una documentación, un documento. Bajo documento escrito, hicieron aquella detención. ¿Por qué traemos esta afirmación? Porque cuando Saulo de Tarso iba a detener a los hermanos que estaban en Damasco o donde se los encontrara, él tenía que llevar una orden, una carta, le llamaban carta a los ancianos. Pidieron carta a los ancianos para hacer la detención. Por eso es que el que hayan detenido a Jesús, no hubo irregularidad en la detención, sino en otros aspectos. Jesús no reprochó las injusticias o ilegalidades en su arresto, pero sí protestó la paradoja. Su paradoja fue esta: a ver, como contra un salteador han salido con espadas y palos, estando yo todos los días entre vosotros en el templo, ¿no me pusieron las manos encima? Con esto Jesús explicaba que una persona que se mostraba en público diariamente no podía ser un ladrón o un salteador que se ande escondiendo y acechando a sus víctimas, que su proceder se ocultara en la oscuridad, sino que se refirió que fue humillante el que lo detuvieran como un criminal común. La autoridad se coordinó para la detención y lo hizo de noche. Todos esos detalles los tuvieron calculando. Aquí sigue una etapa
que quiero interrumpirla, viene la etapa del interrogatorio preliminar. En menos de 24 horas, Jesús fue detenido, interrogado, enjuiciado y sentenciado. Jesús es interrogado en la noche por Anás, sumo sacerdote, y al amanecer del día viernes, quien interroga a Jesús es el Sanedrín, presidiendo el consejo Caifás, y eso lo leen en Juan 18:24. Y después de Caifás, se lo llevaron al pretorio, Juan 18:28. Aquí empiezan los interrogatorios y hasta aquí quiero cortar esta transmisión de 1 hora y media para que en la siguiente parte, si tenemos oportunidad, el día jueves, seguiremos con el tema. Hasta aquí quiero que analicen los que tengan la oportunidad de ver que estamos llevando un mismo paralelismo. La detención de Jesús se planeó años atrás, pero se concretó en el día en que Jesús y Dios, en este caso, Jesús sabía por inspiración de Dios y Dios lo tenía todo anotado en su libro. No fue esto algo que se salió del control de Dios. No. Dios sabía quién era su hijo, sabía que era inocente, honorable, como en este tiempo sabe que su apóstol Nazón Joaquín es honorable y que por lo tanto también estas personas se llevaron mucho tiempo en planear este tipo de detención. La idea es restarle prestigio, pisotear su dignidad personal y acabar con la iglesia. Recuerden, el objetivo común denominador es un interés religioso. Hasta aquí dejamos esta transmisión, mis santos hermanos, y les agradezco a los que estuvieron comentando, los que aportaron también, pues económicamente, Dios les bendiga, los que sirvieron de apoyo como administradores, los que ya dieron like a la transmisión, al video, los que no, les agradezco que den su like, que me apoyen con su suscripción para seguir llegando cada día a más corazones. Los invito entonces a que se suscriban a mi canal. Dice Chief Table, Dios le bendiga, hermano, se fue rápido el tiempo. Sí, y vaya que fue 1 hora y media, pero no quise cansarlos como ayer con 2 horas. Por lo tanto, hasta aquí dejo en la etapa de el interrogatorio preliminar de Jesús para continuar de esa manera en lo sucesivo. Hasta aquí nos quedamos. Dios los guarde y Dios los bendiga.